Bueno, y seguimos contándoles más asuntos. Se está realizando un estudio de investigación en el archipiélago sobre la relación entre el consumo de suplementos deportivos y también los hábitos de entrenamiento de esos corredores. Y en este momento, pues vamos a saludar a Sergio Martín, que es experto en nutrición deportiva. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de esos suplementos que ya se incorporan a esos hábitos también de entrenamiento por parte de los corredores. Ya es un elemento más. Pues sí, la verdad que el uso de suplementos deportivos pues está un poco más en auge ahora que en este caso el trail o el atletismo pues está de moda y bueno, la gente consume ese tipo de suplementos y muchas veces pues no sabe qué contienen, qué no contienen, y de ahí va un poquito la cosa. Reducen el cansancio, aumentan la fuerza, también incrementan la energía, ¿no? Efectivamente, los suplementos deportivos tratan un poco de mejorar el rendimiento deportivo de los corredores o corredoras en este caso, en este estudio, pero en realidad se utiliza pues para todo, ¿no? Hoy en día hay suplementos para absolutamente, pues prácticamente todo, reducir la fatiga, mejorar el rendimiento deportivo. Y este tipo de cosas. Sin embargo, también tienen muchos detractores, tenemos que hablar de ello, ¿no? Esos suplementos deportivos no son aceptados por todos. Sí, es verdad que tengo que darle la razón en cuanto a que muchas veces el consumo de suplementos sin un asesoramiento, pues es verdad que no es del todo beneficioso, ¿no? Creo que es importante el hecho de que siempre estés asesorado para este tipo de consumo, ¿no? De ahí que tratemos de averiguar qué relación tiene el consumo de los suplementos pues con la actividad deportiva de los corredores y las corredoras aquí de Canarias. Se está realizando ese estudio, cuéntanos pues para qué, en qué consiste, cuál es su finalidad. La finalidad del estudio es mirar las variables de, por ejemplo, como tenemos suplementos, hay suplementos de diferentes tipos, ¿no? Hay suplementos suplementos que sirven para adelgazar, suplementos que sirven para mejorar el rendimiento deportivo, para la ganancia de masa muscular, y muchas veces cuando entrenamos no sabemos qué tipo de suplementos tomamos, ¿no? El estudio se centra en medir esas dos variables e intentar el saber el por qué y el cuándo y el cómo se consumen, ¿no? Es decir, utilizamos también dentro del estudio preguntas con el tema relacionadas con la medicación, porque muchas veces la gente utiliza la medicación como ayuda ergogénica o como suplemento deportivo, y ese desconocimiento pues puede llevar a problemas de todo tipo, ¿no? ¿Y por qué corredores y no ciclistas, por ejemplo? Bueno, me siento muy identificado con el atletismo en esta época, porque aparte de practicarlo, me resulta que es un deporte que está practicándose ahora actualmente mucho más. Está en auge ahora lo del running, lo del trail running, lo del atletismo. Todas las semanas tenemos prácticamente una carrera y me parece que abarcamos más población, y entonces creo que la gente tiene, al hacerlo tantas veces, creo que tienen más desinformación, ¿no? Y este tipo de estudios van a ayudar a esas personas que se inicien pues a saber qué tipo de suplementos utilizar o no. Necesita pues una muestra representativa del archipiélago, por lo tanto, valen tanto federados como no. Claro, en realidad lo que se trata es de obtener la mayor muestra posible, conseguir el mayor número de corredores y corredoras. En este caso no tienen por qué ser federados. He abierto mucho más el abanico porque considero que al coger corredores de la Comunidad Autónoma de Canarias podríamos tener una muestra muchísimo más grande, y por tanto pues el estudio tendría mucha más significación, ¿no? Analizando pues ese estudio, esa encuesta, digamos que se hace más de unas 80 preguntas aproximadamente, y sí quería preguntarte, hay algunas que llaman la atención, ese análisis sanguíneo que es importante para suplemento, pero también si se han realizado pruebas de esfuerzo, ¿no? Hay algunas preguntas pues relacionadas con sí, efectivamente, hay preguntas que relacionan cada cuánto tiempo te haces una analítica o si te haces alguna analítica. El motivo de hacer deporte y saber cómo estás por dentro es importante. Muchas veces la gente no se hace ninguna analítica y de repente pues me siento cansado o me siento cansada y no sabemos el motivo. Y las analíticas dentro del mundo deportivo son fundamentales, porque si te haces una buena analítica pues vas a saber cómo estás
tu hematocrito, cómo está tu serie roja, ¿no? Entonces, muchas veces las anemias se producen sin saberlo, ¿no? La denominada anemia del corredor, que hace que sin quererlo llegues a ese estado de cansancio, de fatiga, no sabes por qué. Entonces es importante pues tener las anemias, y la prueba de esfuerzo pues yo creo que es un poco, va a la par, ¿no? Es decir, tenemos que saber cómo está nuestro corazón para poderlo someter a determinados esfuerzos, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo estamos por dentro, le vamos a estar suplementando sin sentido o con sentido, dependiendo de los objetivos de cada uno, ¿no? No, hablamos de esas dos cuestiones, pero hay muchas más, ¿no?, que podemos destacar, que también revelan bastante información. Sí, dentro del cuestionario que pregunto en el estudio, entran un poco los conocimientos que tenemos o los conocimientos que se tienen sobre el consumo de qué tipo de suplementos y para qué. Entonces, es muy importante el poder conocer qué suplementos son los que van a venir mejor para tu disciplina, porque no es lo mismo correr 5 kilómetros que correr 100 kilómetros. Entonces, al final, el desconocimiento puede hacer que tomemos decisiones que nos puedan ser perjudiciales pues, para nuestra salud, por ejemplo. Y sobre los suplementos deportivos, sí quería comentarte, si no lo tomamos, pues esto ayuda a evitar a lo mejor un paro cardiorrespiratorio, que es algo importante dentro del mundo del deporte, que no se da con mucha frecuencia, pero sí es verdad que hay algunos casos de personas que sufren esas paradas. Bueno, yo creo que más que evitar que tengamos o que no tengamos problemas cardiorrespiratorios, el consumo de determinados suplementos, por ejemplo estimulantes, lo que sí pueden hacer es el efecto contrario, que te produzcan, si no llevas un control, a lo mejor alguna afección cardíaca, digámoslo así, porque por ejemplo algo tan simple como la cafeína, que está dentro de los suplementos, son de los que más evidencia científica tienen, que funcionan, retardan la fatiga del cansancio, pues el hecho de que no consumas la cantidad de cafeína que te corresponde, y no, hay un dicho que dice que no más es mejor, entonces hay gente que utiliza a lo mejor un exceso de cafeína, pues eso te puede producir desde taquicardias, arritmias, etcétera, y si no te has hecho esa prueba de esfuerzo no sabes cómo estás, entonces puedes correr riesgo. Una vez realicemos esa encuesta, ese cuestionario, tenemos acceso o derecho a un seminario, ¿no? Que eso es importante, es la recompensa. Sí, bueno, normalmente para intentar llegar pues a la máxima población posible, a las federaciones, a las organizaciones de carrera, yo lo que les transmito es que si ellos a sus inscritos a las carreras o a sus federados pues le pasan ese cuestionario, pues bueno, yo estoy abierto a pues algún seminario, alguna charla, alguna formación online, lo que sea, ¿sabes? Bueno, para poder llegar al máximo. Importante, Sergio, esa nutrición deportiva, pero sobre todo este estudio que estás realizando, que tiene un buen fin, por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos esos voluntarios, porque se necesitan muchos para tener ese estudio bastante, digamos, exhaustivo, ¿no? Pues sí, cuanto más corredores y corredoras hagan el cuestionario, pues tendremos esa mayor representación de la población y por tanto podremos llegar a mejores conclusiones. Pues muchas gracias, Sergio, por acompañarnos y que vaya muy bien. Ya nos cuenta pues esos resultados. Muchísimas gracias, sí.